Muy bien. Entonces el temario de hoy es el homenaje y reconocimiento a los valientes defensores de la independencia en el Pacífico y en el Paraná, a la Escuela Nacional de Náutica, al Liceo Militar General Belgrano y al Liceo Naval Almirante Brown y al Liceo Naval Almirante Storni, aunque el homenaje al Liceo Militar Almirante Storni en realidad es una celebración de diciembre, se venían postergando. Bueno. La computadora. Skype, póngale. Ahí va. Entonces ahora para pasar, ¿qué haces? Flechita. Flechita derecha. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces, ahí está lo que acabo de decir. En noviembre fue pródigo en efemérides, varias, pero las más caracterizadas son las que involucran el ejercicio de la soberanía en el río Paraná, en la cuenca del Paraná, el ejercicio de la soberanía ya en el momento de mayor expansión de la independencia, en la campaña de sanmartiniana, con la espada de Ulloa. Pero todas esas expresiones de voluntad, de soberanía, al principio más de libertad que de independencia. Después del Congreso de Tucumán, ya de independencia. Y a partir del cruce de la cordillera ya empieza a ser efectivamente digamos, de voluntad soberana por la libertad, pero por la independencia también. Y para mí es el momento de máxima expansión del ideal de la independencia tal cual se planteó en 1816 a las provincias unidas de América del Sur. Muy bien. El primero que plantea la necesidad de ejercer con autonomía la soberanía es Belgrano, cuando crea la Escuela Nacional de Náutica, que plantea los derechos de ejercer la soberanía sobre el litoral nuestro y sobre... Muy bien. Quiere después el destino que Bullard termine siendo granadero en San Lorenzo. No solamente un granadero cualquiera, sino un granadero que se hace del estandarte español. Y ese granadero marino, yo digo, debe ser el único granadero marino, porque en realidad los granaderos son infantes a caballo. Los granaderos son infantes, pero bueno. Pero la realidad es que hoy el Liceo Belgrano es un liceo que ejercita las artes de la caballería, así como el San Martín de la infantería. Entonces, ¿qué dije? Me pareció un temazo para un liceo que está tan vinculado con la cuenca del Paraná, lo que llaman ahora la hidrovía. ¿Qué antecedente tiene esto? Nosotros habíamos realizado el 27 de octubre una reunión acá muy nutrida donde explicamos las victorias de la Merced y las victorias del Sol. ¿Qué victorias? Las victorias de la cultura de la Merced, de la tradición de la Merced, que era liberar cautivos. ¿Se acuerdan? Desde 1200, San Ramón Nonnato termina siendo
todo ese esfuerzo, todos los capellanes de la Merced, de los regimientos, de los tercios de España, son mercenarios. ¿Y por qué? Porque eran los que se entregaban prisioneros para liberar rehenes, hasta que la orden juntaba plata y recuperaba. Bueno, muy bien. Pero resulta que los mercenarios vienen con Colón. Entonces la tradición de la Merced, que es liberar cautivos, es una tradición traída a América del Sur, a América, por el descubrimiento. Y desde el descubrimiento se expande. Y yo creo que ese espíritu de libertad, que se complementa con otros espíritus después de otras culturas, pero originariamente es un espíritu de libertad perfectamente reflejado por los ideales de la orden mercedaria. Por eso yo dije la victoria de la Merced, porque todos los pueblos que se involucraron en el Congreso de Tucumán eran todos mercenarios. Y no nos extraña que Belgrano haya pues dado su bastón después de la batalla de Tucumán, que no vamos a hablar de eso ahora, tiene una lógica que cierra. El hombre que defendía, el hombre responsable del consulado de Buenos Aires, por una disposición real. Bueno, sin embargo, se involucra totalmente con la libertad y bueno, deja todo y termina siendo el general de la primera etapa hasta la independencia, hasta Vilcapugio, Ayohuma. Y su sucesor es San Martín, que toda la tradición que él desarrolla la sintetiza en la Orden del Sol, que crea estando en Lima, siendo protector, que tiene toda una simbología y un significado muy importante, pero que es la expresión máxima de la soberanía el sol, porque es una muy vieja simbología que viene desde la época de los caldeos, por todos los pueblos semitas y termina en los hebreos y termina en los católicos, y tiene dos rayos, los rayos rectos, los rayos ondulantes. Los ondulantes son flamígeros y los rectos son sabiduría. Son las dos atribuciones. Entonces, la soberanía, que es la que ejerce el soberano, se ejerce porque el soberano es el más sabio y el más justo. Entonces, el ideal del sol, de la orden del sol, es la independencia, la soberanía, la voluntad de ejercerla con justicia. Es toda una derivación, digamos, conceptual, que merece otro tratamiento, no el de este magro subteniente de reserva. Lo que importante es que la tratamos acá, y nos reunimos acá, 20 y tantos oficiales de reserva, del liceo y no liceo, pero eso respondió a un antecedente previo que se dio la semana o 2 semanas antes, el 14 de octubre. 14 de octubre hubo un acto muy importante en el Liceo San Martín. En el Liceo San Martín, las promociones hicieron una ceremonia muy importante donde se reubicó en un lugar central la placa recordatoria de la camada 63. La camada 63, perdóname Pablo, perdón un segundo. Ahí hay unas luces que son muy violentas para los que están en primera fila. Entonces, porque se enceguecen. Perdón, Entonces, la promoción 63 fue la última promoción de oficiales del colegio militar en digamos, desocupar el cuartel de San Martín, del colegio militar en San Martín,
que pasó a ser el cuartel del Liceo Militar General San Martín, primera promoción. En el proyecto que creó digamos, esa generación realmente visionaria de crear un proyecto educativo como fue el del Liceo Militar, que se expandió afortunadamente y que hoy hay 9 liceos militares, que si uno los contabiliza en sus producidos y analiza los integrantes de cada promoción, por supuesto integrantes veteranos de todos los conflictos y de todas las... O sea, la semana pasada hubo una gran discusión en mi camada sobre si éramos o no éramos responsables. Nosotros fuimos protagonistas. Tenemos nosotros, acá había puesto una frase que ya usé, pero lo voy a decir de nuevo. Era un poco para entrar en calor, como hacen los norteamericanos. Dicen, a tan grata presentación, porque se supone que alguien me presentaba, solo agregaré que fui criado y educado en Mendoza, cuna de nuestros laureles, allá por el año del Libertador. O sea que soy de la generación de los que bien se te ve. Anterior a la juvenil de los está siempre igual y menos veterana de las de qué alegría de verte, porque a uno, por cómo lo miran, le dice una de las 3 cosas. Y mientras cada uno de ustedes se ubica, aunque somos todos bastante parejos, en la propia, aprovecho para agradecer, porque es un largo esfuerzo, de una marcha también prolongada, de capital generacional que se fue entregando de camada en camada, de camada en camada, de adolescentes. Algunos siguieron la carrera militar y otros no. Los que siguieron la carrera militar terminó su periodo de servicio activo y pasaron al retiro. Y como retirado, toda su experiencia militar queda de alguna manera detenida en ese momento, con todas las cargas profesionales, de saberes, de emociones y vocacionales, quedan ahí. Pocos pueden continuar desarrollándolas en actividades vinculadas a las fuerzas. Por el contrario, los liceístas, el corte lo producen en un momento menos traumático desde el punto de vista profesional, pero muy fuerte en el del afecto, porque los afectos más recordados son los de la adolescencia. Así que la forja del carácter fundamentalmente se da entre los 12 y los 19, 18. Después hay una consolidación del carácter, casi diría una construcción. Hay una construcción, aquello de... El otro día me peleé con un compañero por carta y me decía, andá, está bien, no pasa nada. ¿Cómo es? Cada uno es constructor de su destino. Efectivamente, uno a partir de que terminó la adolescencia y empieza la juventud, construye su propio destino. Compite, se pelea, gana, se amiga, pero los afectos puros quedan de la adolescencia. Pero resulta que esos adolescentes que no siguieron la carrera militar se desarrollaron en una multiplicidad de carreras y de tareas y de profesiones y de ocupaciones muy diversas. Y todos son también partícipes y protagonistas de todo el devenir en ese tiempo. Pero como no se desvinculan de su afecto a su pasado por el liceo militar, lo sufren en las Fuerzas Armadas, sufren en el país, y no pueden hacer nada porque, ¿cómo se vinculan? Salvo aquellos que de alguna manera, por alguna razón, bueno, muy bien, vuelvo al 50.
ese capital de vocación de servicio, de conocimiento profesional, de saber experimental, de valores culturales, cultivado vivenciando ambas Argentinas, la anterior y la posterior al centenario de 1950, nos da a nuestra generación, a aquellos que vivimos ese centenario, un carácter particular, porque nosotros somos entusiastas veteranos, crecidos en el caldo de los olores, las melodías, los nombres y los colores que hicieron la Argentina de los años 50. El antes y el después del centenario de la muerte de San Martín. Longevos como el viento, ¿no es cierto?, que todavía sopla. Pero resulta que la expectativa de vida supera largamente los 75 años, y máxime en aquellos que han tenido una buena formación física, intelectual y activa. Y resulta de que la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago? En mi rol, ¿no? Entonces, lo planteo a raíz de esta ceremonia que se hizo en el liceo. Lo planteo, no anda más esto, ¿no? Ah, ¿cómo era? Tengo que... Perdón. Acá de nuevo. Ahí está. Vamos para arriba. Estábamos acá. En el liceo, en octubre, pusimos esa placa, haciendo una conexión de los cadetes del liceo con los cadetes del colegio militar. ¿En dónde? En el Patio del Sol, que es un patio donde están las placas de todas las promociones del Liceo San Martín, y se llama Patio del Sol. Y todo ese grupo de gente que programó esa actividad se reunió acá, en este salón, el martes 16 de agosto. También era un grupo bastante grande de liceístas, todos entusiasmados, y hablamos de la Orden del Sol del Perú, hablamos de la fundación del Colegio Nacional Militar, hablamos del Patio del Sol y los liceos militares de las Fuerzas Armadas. En la preparación de esta reunión, como en la casa, acaso todos somos socios de hace mucho tiempo, particularmente yo soy socio desde el año 88, pero desde hace 12 años, desde las últimas 4 presidencias, que con muchos camaradas participo en distintas actividades, pero propias, no del COFA. Pero resulta que este año el COFA resolvió invitarme a integrar la comisión directiva como vocal suplente en el órgano de fiscalización. Entonces participo en las reuniones. Y entonces ese día, en esa reunión, que eran todos señorones retirados del COFA, de la comisión directiva, presidente, 3 vicepresidentes, vocales, de comisiones, ¿verdad? Yo digo, permiten, sí. Y los liceístas, entonces uno de los que estaba presente ahí dice, yo soy liceísta del Córdoba, de la promoción 7. Por ahí. Ahí me entero yo que uno de la comisión había sido liceísta. Al lado de él estaba el comodoro Argüello, que dice, vos sos de las 7 del Córdoba, pero yo soy de las 6 de acá. Oh. No, 6 de Córdoba. Bueno, 6 de Córdoba. Muy bien, entonces otro teniente coronel de caballería, no me voy a acordar el nombre, dice, pero yo soy de la 13 también, Estraza.
Dice, yo soy de la 13. Bueno, resulta que había más liceístas que nosotros. Y no solamente había más liceístas, sino que estaban involucrados en la comisión directiva. Y uno dice, pará, yo soy oficial de reserva. ¿Cómo? Y aparece un oficial de reserva no liceísta, pero que era de la reserva. Y faltó a ¿cómo es? La frutilla del postre. Me dice, yo soy en realidad yo soy capitán, pero no de la Armada, soy capitán de la Marina Mercante. Todos en la comisión directiva. Con un espíritu y un conocimiento de la cuestión naval de lujo y un conocimiento histórico de lujo. Entonces, resulta que y yo fui oficial instructor del liceo, me dice uno. Bueno, y mire, yo les propongo que tomemos este tema como un tema de interés del COFA, porque ustedes en este momento, para no equivocarme, las Fuerzas Armadas tienen más o menos 5.000 socios de mutuales militares y 6.000 no, o sea que no están integrados en ninguna asociación o centro, etc. A su vez estos están desparramados en las fuerzas. 700, casi 800 son de la fuerza, perdón, está distribuido entre los de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, y a su vez los socios también, de los que son socios y no son socios, de mutuales, del mutualismo militar. Entonces, digo, bueno, ¿por qué no computamos también a los excadetes y analizamos un poco, no digo el mercado porque es una palabra desagradable, sino los efectivos? ¿Qué efectivos tenemos? Entonces aparece una experiencia, digo, che, ¿cuántos hay en el COFA? Entonces digo, ¿cuántos socios son del COFA? Entonces, bueno, más o menos son 200 de ejército, 100 y pico de la Armada, 60 de la Fuerza Aérea y 30 y tantos, más o menos, sí. Y 100 de la Fuerza Aérea y 60 de reservistas. No existimos, digo yo. Es decir, es una proporción. Entonces digo, bueno, a ver, aprovechando mi condición de fiscalizador, digo, denme el último estatuto aprobado. Me lo dieron, este es el último estatuto vigente, aprobado por el INAES, que es el órgano que regula a las mutuales, y en cumplimiento del cual se hizo la asamblea hace 3 semanas, designando, completando los cargos que faltaban. Ahora tenemos, gracias a Dios, 3 vicepresidentes, 1 por fuerza, 3 vocales por fuerza, miembros de las 3, o sea, tenemos cubierta la edad. No sé quiénes son liceístas y quiénes no, pero la pelota está rodando. Entonces, leyendo el estatuto del COFA, dice el artículo que el objeto social, el quehacer, el para qué del COFA, dice, constituirse en la natural fuente de representatividad de los oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. O sea que todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, dicho al revés, el COFA tiene un interés concreto en representar, porque así le dice su estatuto, a los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, de todas las Fuerzas Armadas. Después, cuando desarrolla los socios, dice finalidades. Primera finalidad,
desarrollar una permanente acción destinada a la conscripción de socios. 400 sobre 15.000 retirados está flojo, ¿no? 400 sobre 15.000. 2. Mantener vivo el sentimiento de camaradería, creando vínculos permanentes que nazcan de intereses comunes. Bueno, después, contribuir a mantener actualizado el personal militar superior en situación de retiro con respecto a la evolución orgánica, bla, 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 o sea, una cuestión de actualización de las cuestiones inherentes a la defensa nacional, y desarrollar un plan cultural general destinado a incrementar los conocimientos del asociado. Bueno, después desarrolla las asociaciones y dice, ¿quiénes son? Bueno, los socios activos. Entonces, ¿quiénes son socios activos? Socios activos son los que tienen el derecho a votar en asamblea. Son los oficiales retirados asociados y los oficiales reservistas asociados, sin distinguir si son oficiales reservistas del sistema de incorporación del servicio militar obligatorio, como hay, el doctor Pop es uno de ellos, sin distinguir si es proveniente de algún liceo o del sistema de incorporación del servicio militar obligatorio, o sin distinción si es del liceo militar, del naval o lo que sea. No. Por lo tanto, la única condición para ser socio activo del COFA es ser oficial retirado o oficial de reserva. Pero después genera otras asociaciones y dice que puede ser socio honorario. Bueno, obviamente el socio honorario es honorario, porque genera honor al COFA tenerlo de socio. Ah, qué interesante. Así que podría hasta llegar a ser un civil socio honorario del COFA, aunque no tenga ninguna participación, si es meritorio. ¿Y cuántos civiles han triunfado y son exponentes de la... educados en la educación secundaria en un liceo militar o naval o aeronáutico? Creo que Balmaceda, por ejemplo, es uno. Pero también hay socios participantes, hay socios en distintas categorías. Entonces, viendo esa cuestión, digo, un momentito, obviamente el COFA necesita asociar, pero más que nada necesita representar, aunque no estén asociados, porque retirados y oficiales reserva hay en todo el territorio nacional. Y digo, muy bien, los retirados están desplegados en los centros, en los principales centros urbanos de todo el país, pero los egresados de liceos militares o cadetes de liceos militares están distribuidos en todas las provincias de todas las regiones, en las más diversas actividades. Entonces, esto a mí, ya a título personal, no como miembro de la comisión, sino como liceísta, me despertó la inquietud de qué interesante sería, siendo tan complejo hoy, siendo tan complejos los intereses territoriales, siendo tan compleja la defensa nacional, en un contexto de multipolaridad como hay, etcétera, en una situación de estratégica tan compleja, qué importante tener el aporte de pensamiento y de valores que puedan tener aquellos que ya son camaradas etarios nuestros, es decir, que tienen nuestra edad, están para reflexionar y aconsejar por mucho tiempo, porque uno al final la cabeza le funciona hasta 5 días antes de morirse, así que el tema es
para colmo, los avances neurológicos todos los días muestran de que uno está en la plenitud mental en los 70, en la completa a los 60, pero en los 70 está pleno. Wow. Entonces dije, qué interesante hacer un planteo de este. Y dije, ¿en manos de quién hay que ponerlo? ¿En manos del COFA? No, en manos de los liceístas que les interese desarrollar la representación de los liceos en este centro de representación de las Fuerzas Armadas. Este es el principal escenario de representación de las Fuerzas Armadas. Esta es un poco la idea. Primero traté de explicar los intereses del COFA como institución, como centro, según su estatuto, y segundo traté de explicar lo que para mí es una idea de proyecto de representación de los liceos, teniendo en cuenta que son 9, que además están vinculados regionalmente con todas las regiones naturales que configuran el viejo proyecto independentista de San Martín. Que en realidad son 11 con oficiales de reserva que añoran a esos dos liceos perdidos. Son 11 liceos militares. Te lo digo porque a las reuniones... Son 11. A las reuniones que vamos aparecen, por ejemplo, oficiales navales que hoy son instructores en la Escuela Naval Militar. Claro. Que son egresados del Capitán Moyano de Necochea o del Curuchaga de Salta. Bueno. No están apagados, los recuerdo, y siguen siendo oficiales de reserva convocados al servicio activo. Claro, cobran porque los convocaron. Pero está todo tapadito. Está bien, no, al contrario, te agradezco porque la idea es esta. Ahí en el papel dice, ¿cómo es? Dice la invitación de un moderador. En realidad lo que trato es de ser un animador, no un moderador. Pero lo que está diciendo es muy cierto, pero no deja de ser un interés de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas dicen, necesitamos reservas, entonces desarrollan reservas de acuerdo a la misión, a la visión estratégica que tiene las Fuerzas Armadas, dependiendo del Estado Mayor Conjunto, dependiendo del Estado en el gobierno que sea. Yo estoy queriendo ir un poco más allá, estoy queriendo ir a una cuestión casi individual, grupal, que solamente se puede desarrollar acá y que se podría ampliar con iniciativas adecuadas, que son las que creo que nosotros tenemos que acercarle al COFA o asumirlas. Bueno, sigo con las dificultades, pero no hagan nada que ya sé cómo es. Ahí está. Bueno, entonces, a la placa hubo una reunión que se hizo, la que expliqué recién, acá, el 16 de agosto. Previamente el COFA, por su cuenta, con la Fundación Nuestra Historia, en la cual hay varios liceístas, desarrolló una muy linda reunión acá. ¿Qué significa soberanía hoy? El día 17 de noviembre. Y el día 3 de diciembre, otro grupo que lo conduce de alguna manera, lo inspira o lo promueve el doctor Fogg, hizo un seminario hermoso sobre el tema de la soberanía nacional, la hidrovía, el mar argentino, los mapuches, el conflicto en el Bigle, las bases militares extranjeras, la Antártida Argentina, la soberanía del espacio aéreo y del ciberespacio, y la soberanía ciudadana. Muy bien. O sea, es que hay una, y que no viene de la comisión directiva, viene de socios de distintas, extracciones, en este caso un oficial de la reserva, no liceísta, que me alegro que me hayas preguntado hoy, Fox.
Muy bien. Este año el COFA también desarrolló una conferencia sobre intereses territoriales argentinos. ¿Por qué? Vuelvo al COFA. Porque indudablemente la actividad general del país está fuertemente influida por la coyuntura política. A ver, me voy a referir mejor, me voy a expresar mejor. Por la coyuntura electoral. Siempre estamos en una etapa política, en el contexto de un tiempo político más amplio, regional, americano y mundial. Pero aparte de eso, en este tiempo particular de los últimos años hay un fuerte impacto electoral. Y el estatuto dice con todas las letras que se puede hacer de todo acá, menos actividad partidaria. Es decir, que lo único que no se puede hacer en el COFA es actividad partidaria. No porque no tengan derecho los retirados a anotarse en el partido que quieran, sino porque deben preservar la representatividad de todos los retirados y reservistas que sean socios y no terminarse transformando en un comité o en una... que es una tentación que a veces tenemos en el afán de lograr resultados rápidos. Esto lo digo por mi cuenta y riesgo, porque soy testigo ocular, presencial, de los últimos 12 años, donde siempre hemos buscado solucionar o resolver los problemas que tiene nuestro centro a través de a ver quién nos apoya. Y el que nos apoya está atado al Estado, y el que está atado al Estado está atado al gobierno, el que está atado al gobierno está atado al partido de gobierno. Entonces uno termina, entonces aparece uno que dice, no, yo vengo con el apoyo de fulano y quiere llevarse por delante todo. Bueno, ¿saben cuál es el resultado de eso? El resultado de eso, este COFA tiene 7 juicios pendientes. Porque le resultó muy difícil a las 4 administraciones anteriores resolver los problemas económicos del COFA, que no surgen de las necesidades, sino que surgen de los pleitos. Y los pleitos surgen porque están mal hechos los contratos y porque los militares no somos buenos elaboradores de contratos. Y tampoco somos buenos verificadores administrativos, somos buenos para otras cosas. Y justamente ahí es donde nosotros tenemos, yo no, puede traerse la ponderación, el saber, etcétera, pero desde un espacio admisible, cual es el espacio de los reservistas o de los retirados, en el campo de los intereses territoriales, porque son los intereses territoriales los que nos preocupan a nosotros, desde que éramos chiquitos. Porque los intereses territoriales integran 3 campos. El campo primero del espacio, el campo de la población, y un campo muy complicado que es el campo de las jurisdicciones, o sea, de los límites dentro del cual se ejercen los distintos poderes políticos, legales e ilegales, poderes efectivos o clandestinos. Entonces, hay regiones de nuestro país que están soportando poderes de intereses ajenos, ilegítimos, pero que nosotros no lo podemos enfocar desde lo partidario, lo tenemos que enfocar desde lo territorial, porque es nuestro métier. Nosotros somos hombres, digamos, preocupados por el territorio. Por eso hicimos este desarrollo de
la Fundación Nuestra Historia hizo jornadas de historia, la política y el poder en la República Argentina desde 1853 al 2019. Acá lo hicimos, con jornadas con participación de liceístas, historiadores, sí, bueno. Y el COPA nos admitió. Y mucho más antes, en el año 12, y lo traje a propósito, compañeros de mi promoción hicimos un grupo de estudios interdisciplinarios en defensa nacional que hizo unas hermosas exposiciones. En este caso tenemos al ingeniero Usal, especialista en seguridad informática. Vino Evergisto, el general Evergisto de Vergara. La dirección del evento la tuvo un camarada nuestro que falleció, Tosto. Estuvo presente varios de ustedes, 2 de ustedes por lo menos. Hicimos el cruce de los Andes como proyecto pedagógico y comunicacional. Hicimos el pensamiento estratégico, el submarino nuclear, el ingeniero Racana. Hicimos una presentación para capacitación de adultos mayores que fue aprobada, se generó recursos, el INAE prestó plata, se aplicaron acá y nosotros la seguimos mirando de afuera. Hicimos un curso de seguridad informática y digital. Muy bien, y volvemos a donde estamos. Mi idea era que hubiera algún marino hoy para que nos contara sobre Bullari y particularmente un Noel Belgrano para que me hablara de Mansilla, o el capitán Labat para que me hablara de Belgrano, fundador. Pero no interesa. El motivo de esta reunión es rendir homenaje a esas espadas que defendieron la soberanía en el Pacífico y en el Paraná, y abrir un coloquio que de alguna manera ya lo estamos haciendo, que tenía una primera parte que es la que acabo de plantear, y nos quedan unos cuantos minutos para hacer intercambios sobre la libre navegación, que era el tema de este coloquio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fundacionales, somos fundacionales. Es la navegación. Me dice, ¿de qué navegación me hablas, León? Entonces dije, voy a plantear el problema de la navegación. ¿Pero de qué navegación? Bueno, para poder responder qué navegación, se me ocurrió leer rápidamente un escrito de un caracterizado general brasilero, Albano, de apellido como vos, Albano, donde el hombre hace una serie de predicciones, pero las hace 15 años. Se lee muy rápido. Dice: José Carlos Albano Amarante, general de división del Ejército de la República Federativa de Brasil, filósofo al doctor en Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad de Stanford en el 79, doctor en Ingeniería Mecánica, doctor en Ingeniería Química, licenciado en Ingeniería Química, presidente de la Industria de Material Bélico de Brasil, asesor del Ministerio de Defensa para Asuntos de Ciencia y Tecnología y actual profesor en el área de Asuntos Estratégicos de Defensa y Seguridad de la Universidad Fluminense. Bueno, este señor publicó un libro que se llama El vuelo de la humanidad, que no sé quién lo tiene, alguien lo tiene, porque no lo tengo yo. Menos mal que rescaté esto y lo escribí en un artículo en una oportunidad. ¿Y qué dice? El vuelo de la humanidad, 101 tecnologías que cambiaron la faz de la Tierra. Eso es lo que explica él. Desde la rueda, desde el fuego hasta
Muy bien. Dice, Amarano nos previene de las consecuencias de las innovaciones tecnológicas en la sociedad. Permite constatar que muchas de ellas, al estar disponibles simultáneamente para su uso, provocan alteraciones en el vivir, en el pensar, en el sentir, en los valores, en las prioridades, en la cultura, en el esbozo regulatorio de la convivencia social, en las instituciones, y cambia la propia visión que el hombre tiene de sí mismo. Está haciendo una descripción del cambio de época que no sabemos explicarnos. El domingo pasado bautizaron a mi nieto, de 5 años. Yo cuando nació lo bauticé en un rincón, pero el padre recién, después de 8 años, muy bien. Y ese día se casaron, es decir, que después de 8 años de vida en común se casaron para felicidad, que lo he comentado, muy bien. Este chiquito el otro día me dice, abuelo, sí, ¿qué es Dios? ¿Qué le contesto? Yo quería que me preguntara una pavada, no le iba a decir ni Maradona ni Messi. Entonces le digo, es un misterio de eternidad, es eterno, de omnipresencia, tanto, ¿no? Y de omnisabiduría y todopoderoso. Pero con el tiempo lo vas a ir entendiendo. Pero por ahora con eso, si querés entenderlo, cuando a la noche mirá arriba del cielo y te vas a dar cuenta de que hay algo que está siempre. Y en cambio nosotros estamos 70, 80 años. Esa fe. Al otro día viene el mayor, que tiene 9. Todo esto es fuente bibliográfica autorreferencial. Facundo. Me dice, papá, abuelo, sí. Me dice, ¿cuándo empezó la Guerra Fría? 8 años. Entonces lo miro y digo, ¿qué le contesto a este tipo? Cuando no pudo ser más caliente. Entonces me dice, explícamelo. Entonces digo, mirá, cuando en el año 42 los argentinos creíamos de que iba a continuar la guerra del eje contra el mundo libre, unos científicos dominaron el átomo, generaron la bomba atómica y durante unos cuantos años Estados Unidos con la bomba atómica resolvió todos los problemas de conflicto, hasta que unos años después los rusos encontraron otro. Entonces, a partir del momento en que estos que están acá, con el mapa del hemisferio, estos que están acá tenían la bomba atómica y estos que estaban acá tenían la bomba atómica, nunca más se la pudieron tirar. Entonces, desde entonces, la guerra no se hace más de como se hacía antes. Ah, me dice, ahora entiendo. ¿Qué entendés? Claro, entonces Godzilla es cierto. Godzilla es un monstruo que se deformó por las bombas que tiraron en el Pacífico. Mirá vos. Y digo, ¿de dónde saca esto? Le preguntó a la madre. Me dice, lo que ve por televisión. Los japoneses, que se comieron la bomba en Hiroshima, desarrollan toda una cultura sobre los niños a través de los dibujitos animados. Entonces Godzilla y muchos otros. Entonces este Amarante nos está diciendo, en el año 79, nos está diciendo lo que va a caracterizar el mundo en el cual nosotros todavía estamos. Y dice, lo efímero de la existencia del hombre en la Tierra, 4 millones de años, de los cuales logró ser sapiens en los últimos 190.000 años, que recién conquistó la supremacía sobre el reino animal hace solo 9.000 años.
que fue a partir de la invención del arco y la flecha la primera de las 101 tecnologías de alto impacto que provocaron la evolución civilizatoria de la humanidad, desde la prehistoria hasta la actualidad. Eso es el Homo sapiens, ¿no es cierto? Después está, hay otra categoría nueva, pero que tiene que ver con la... No quiero cambiar la dirección. Sigo con los grandes problemas del presente según predijo este señor. La demanda energética, energías sucias y la fusión nuclear. La explosión poblacional y el aumento de la expectativa de la vida. Agenda del año 30. El control de la natalidad y las epidemias fuera de control. La brecha entre la población rica y la miserable, el acceso a la alimentación y la brecha civilizatoria, la polución ambiental y el cambio climático. Principales impactos de estas tecnologías: incremento del individualismo, mayor valor de la mujer en la sociedad, transferencia de conocimiento, partidocracia de conocimiento, o sea, se hacen partidos de conocimiento, mayor complejidad tecnológica, comercio y negocios por Internet, emblocamientos económicos, fabricación personalizada, predominio de las empresas transnacionales, el agrupamiento de las naciones, la reorganización internacional, la conformación de un Estado planetario, la posibilidad de una democracia personalizada, la conformación de fuerzas aéreas espaciales, la posibilidad de vida extraterrestre. Previsiones a adoptar, dice el brasilero. En el 2030 todo lo hecho o dicho será registrado. Todos los habitantes del mundo tendrán una dirección de protocolo en Internet. Las bacterias y el virus podrán ser alterados. Será mayor el perfeccionamiento genético y biomédico. Con la mayor accesibilidad tecnológica, la guerra biológica será una amenaza mayor. Habrá mayor especialización y diversificación profesional. Será continua la renovación y reciclado profesional. Los sistemas jurídicos se interconectarán en una red. Los sistemas jurídicos se interconectarán en red. El 60% de la población continuará siendo urbana. Se dispondrá de electrificación para el 83% de la población mundial. Disminuirá la primacía del automóvil como medio de transporte. Se extenderá la secularización religiosa en el Medio Oriente. Presagios de carácter general. Turbulencia ecológica, civilización ambiental, civilización espacial. Bueno, acá me detengo y les doy la palabra solamente con dos, no reflexiones, dos impresiones. En el año 94 me encuentro con una directiva estratégica que el Papa Juan Pablo II escribió en el advenimiento del segundo milenio de la cristiandad. Y dice tres cosas muy concretitas. Dice, las banderas son dos, dice. La unidad del género humano y la convergencia de las naciones. Yo en ese momento todavía hacía poco que me había pasado al bando de los no activos, así que todavía ese tema de la unidad humana no me impactó. Pero sí lo de la convergencia de las naciones, porque en esa época lo que se decía era aldea global, fin de las Fukuyama, fin de la historia. Y el Papa decía unidad del género humano, convergencia de las naciones. Decía, ¿cuál es la estrategia? El Papa.
La estrategia es la palabra, el logos. El logos es la revelación para el mundo teocéntrico. Por si tenía dudas, dice, ¿cuáles son los medios estratégicos? Parecía un general hablando. Las banderas son estas, la estrategia es la palabra, los medios estratégicos, los pueblos del libro, dijo. Y los pueblos del libro son 3. Afortunadamente Rusia también está dentro de los pueblos del libro, hoy. No se olviden que fue el que hizo caer a Rusia, quiso caer a la Unión Soviética, Juan Pablo II. Muy bien. Mucho más acá, el actual Papa hizo un año de misericordia también y me llamó la atención porque sacó una encíclica que se llama Laudate Se. Laudate Se plantea el problema de 2 mundos: el mundo de la ecología para sobrevivir en la polución y el mundo que sale al exterior. El 5% es la civilización espacial y el resto es la civilización ecológica para poder sobrevivir. Bueno, me pareció 2 comentarios que cerraban bien lo que dice Amarante y dentro del cual, me parece a mí, se marca el tiempo en que vivimos con su principal problema, que es que nosotros vivimos un promedio de 70, 90 años y a partir del momento que tenemos intereses y cierta capacidad de poder, los queremos hacer funcionar en nuestra vida. No importa el anterior, entonces nos destruimos de generación en generación y no hay trabajo intergeneracional. Y yo creo que esa es una crisis terrible que de alguna manera tenemos que solucionar en nuestro país, no pensándola solamente como argentinos, sino pensándola como un rol en esa convergencia de naciones. Y bueno, entonces el tema era la navegación. Yo pregunto, ¿qué navegación? ¿La navegación fluvial? ¿La navegación naval del mar? ¿La navegación aérea? ¿La navegación espacial? ¿La navegación en las comunicaciones? ¿La navegación informática? ¿De qué navegación? Entonces, porque nosotros seguimos pensando en la soberanía, en el ejercicio de la soberanía, en la navegación, porque estamos obligados y estamos en el Pacífico con Bullard. Pero dejé 2 preguntas para los navales: ¿punta del quebracho o vuelta de obligado? Porque en vuelta de obligado perdimos, pero en punta quebracho los franceses y los ingleses se replegaron y al poco tiempo después firmaron el tratado de paz y dijeron: les reconozco la soberanía. No voy a leer lo que dijo Smith Percy Clinton Sidney, vizconde de Stanford, lo podría leer, pero es un hombre que marca con toda claridad en el año 12 los intereses en juego en este territorio, de Inglaterra y de Francia, lo dice con todas las letras. Bueno, entonces queda la pregunta, ¿qué libertad? Porque ahora después lo que viene es la presentación del libro Tiempos de Honor, que es un libro muy interesante porque plantea la historia de 7 personajes franceses, ingleses y españoles o americanos que se involucraron por lo que en ese momento era la cultura de un militar, el honor,
que también tiene distintos modelos. No es lo mismo el modelo del honor inglés que el modelo del honor francés, que el modelo del honor de los tercios, los tercios de España, las ordenanzas. Bueno, yo abrí el juego a todos los grupos telefónicos de liceístas que conozco, pero para mí es un trabajo fundamentalmente de los más grandes en cada uno de los grupos, en cada una de las regiones y en cada uno de los liceos. Y esto no pasa por una cuestión de arma, ni de fuerza, ni de liceo. Terminaron los interliceos, no somos más los defensores. Yo a veces cuando vuelvo, me hice liceísta en Mendoza, pero cursé el liceo en San Martín. Soy sanmartiniano. Y la mayor muestra de soberanía nuestra se logró en esa visión. Y yo creo que los liceístas debiéramos salir de la mirada generacional, esta es la generación mía, y pasar a desarrollar lo que debemos como generación, pero como generación de Jerusía ya, de la última etapa. Afortunadamente está Francisco, que es un especialista en eso, pero era un poco las inquietudes que quería abarcar a través de ustedes a sus propios grupos, a sus propias esferas de acción, sobre todo los que están con algún rol, porque le aparecen liceístas por todos lados. Lo que pasa que se piensan, me pienso veterano de guerra de Malvinas, pero no me pienso que fui liceísta, me pienso piloto de combate y no se acuerda que fue liceísta. Entonces me parece que la vinculación, la revinculación entre las generaciones, si no siempre vamos a tener que estar peleándonos con un joven que nos quiere echar, cuando no, muchachos, no nos tenés que echar, tenés que escucharnos, nos tenés que escuchar, a lo mejor hay algo que te sirve. Bueno, eso es lo que yo trato de hacer acá y de invitarlos a ustedes, pero la pelota la tienen ustedes. Adelante, por Dios. Bueno, discúlpenme porque les quiero transmitir mi experiencia. Soy amigo de Ángel, Alberto, Francisco, a ustedes los conozco de vista, hasta de Pablo, que los conocí unos años acá. Yo soy Juan Carlos Ruiz, egresado de la 18 de Córdoba, coetánea de la 24 de San Martín. Somos viejos, quizás yo soy más joven de lo que habla. Quiero hacerles un resumen porque voy al corazón de lo que él dijo. Hoy está vigente una discusión en el Liceo Paz, hoy. Estamos todas las noches discutiendo lo mismo que Ángel acaba de hablar, y lo que a mí me duele, que seamos 7 tipos viejos y no haya una mujer o un joven que nos puedan suceder exactamente lo que acaba de hablar Ángel. Me preocupa todos los días, porque todos los días me acuesto a las 2 o 3 de la mañana cerrando mi jornada con los liceos. Y soy un ingeniero de ventas en actividad comercial. O sea que salgo del trabajo, me vengo acá, ayer en el Liceo San Martín, la semana pasada en el Liceo San Martín, en esa ceremonia que dijo Ángel, yo di el discurso del Día del Liceísta, explicando por qué unos dicen liceístas y otros dicen licianos, ni siquiera saben qué es la Orden del Sol, no saben ni quién instituyó el Día del Cadete o Día del Liceísta. Lo hizo un general del Liceo San Martín, promoción 20, Ricardo Brinzón. ¿Y quién apoyó una cosa que en ese momento se gestaba en el año 2003, que era el Centro Liceísta, que yo presido en este momento? Y toda esa historia está perdida en el tiempo. ¿Y quiénes eran los tipos del Centro Liceísta? Promoción 16 del Liceo San Martín, acompañado por tipos del Liceo Belgrano, por tipos
mujeres del Liceo Paz, mujeres de tipos navales y aeronáuticos del 2003 que organizaron eso que yo dirijo ahora. Entonces, todo esto que dice Ángel es pura historia. Tengo conferencias dadas explicando por qué se llaman liceos. ¿Qué significa la palabra liceos? Busquen, en griego, son las academias donde iba Aristóteles, Sócrates, Platón, a pensar, como era gente rica, en espacios abiertos, en anfiteatros, cuando les llamen dormido la siesta a los ricos, iban con sus túnicas bien bañaditos. Che, ¿cómo sería un país democrático? Entonces la historia miente que la democracia fue inventada por los griegos. No hicieron una democracia. La primera democracia del mundo, 1776, los Estados Unidos de Norteamérica, fundada por masones. En todas las fotos están los masones. La voluntad es servir. La masonería, ¿qué hizo? Desarrolló Rotary, el Club de Leones, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, Boy Scouts. Son el antecedente de los liceos militares. El símbolo del escautismo dice: el más chiquito ayuda al más grande, siempre listos. Esa idea fue tomada por el ejército argentino cuando ya había 70 academias militares o liceos en el mundo. El uniforme de los liceos militares es el mismo que usan en Estados Unidos. Entonces la gente que habla de idioteces, que cree que los liceos militares fueron inventados por el ejército argentino, se equivocaron de lado a lado. No saben ni qué significa la raya negra, no saben qué significa el sol. El sol, eso que está ahí, que tiene San Martín, es el símbolo de la masonería británica, que pagó, porque pagó para que él venga a sacar a los españoles por interés comercial, simplemente para ganar el mar, que era el armada invencible, digamos, de Inglaterra, luchando contra España. ¿Por qué pagó? Porque cuando llega San Martín a Buenos Aires, se presenta a la primera junta, le dice: yo soy experto en una infantería rara, Ángel la contó, que se llevan una granada atrás, que era el antecedente de la artillería a caballo, y era exitosa en España. ¿Y qué quiere hacer? Y yo soy de misión, le dice: yo quiero ayudar a la independencia argentina. No, que se lo pague otro. Acá lo tenemos a Belgrano, otro tipo. No le dieron un mango. ¿De dónde salió el dinero para el uniforme del granadero, para comprar los caballos, para comprar los sables? Lo pagó la masonería escocesa. Entonces, contemos la historia real como es. ¿Por qué se va San Martín del país? ¿Por qué le entrega su sable a un tipo que estaba compenetrado con la independencia de lo que era el virreinato del Río de la Plata? ¿Cuál era el nombre de este país? Todo el cono sur se iba a llamar Estados Unidos de Sudamérica, no Provincia Unida del Río de la Plata. Así como después de Estados Unidos, también la masonería, con Benito Juárez, funda los Estados Unidos de México. Y lo que quedaba de Sudacalandia iba a ser Estados Unidos de Sudamérica. Se frustró ese proyecto, porque San Martín no estuvo en Tucumán en la declaración de independencia. Vuelvo a los liceos militares. Acá hubo una señora guerrillera, Nilda Guerrero, que se propuso, cuando asumió Kirchner, cerrar los liceos militares. Se frustró porque intervino Cobos, un liceo, año 2006. El veneno siguió y en 2010 sacaron 4 resoluciones para desmilitarizar a los liceos militares, porque se suponía que los genocidas perjudían la mente de los pobres niños indefensos. Entonces lo primero que había que hacer era matarle los institutos de formación. ¿Está vigente? Como no le fue bien, porque le hicimos frente a los excedentes, a partir de 2010 salimos a las calles, nos tomamos de las manos, hicimos abrazos a los liceos, no es algo que se me va de la mente, y se dieron cuenta que no era tan fácil pasar por arriba de los exámenes, porque los militares, como militares y empleados administrativos, no estaban autorizados a sublevarse contra los montoneros que los mandaban de vuelta. Cuando vino el infeliz de Curricelli, 2013, volvieron a sacar 4 resoluciones. Cuando vino el otro infeliz de Rossi, las revalidó. ¿Cómo les hicimos frente? ¿Por qué existe
existen los liceos militares hoy? ¿Alguno me puede decir cómo hicimos para ganarle al Ministerio de Defensa? ¿Alguno sabe? Primera vez en la historia y hubo juicio de civiles del centro liceísta de un abogado de Misiones, donde estudiamos toda la jurisprudencia. El único liceo que tenía una ley de creación era el Estornio, creado por ley nacional y por ley provincial, de interés público para la educación pública. Gracias a eso, porque le picamos la vuelta, hicimos juicio y le ganamos al Ministerio de Defensa. Por primera vez en la historia, civiles, tiramos abajo 8 resoluciones. Se fue Cristina. Porque si no, hagan idioteces. Esta emblemita no existiría más. Los liceos militares, ninguno hizo nada. Nos pasamos viajando por el país, hablando con los padres, con los docentes, con los militares. Ninguno se quería jugar. Ninguno. Yo di conferencias acá, di en Córdoba, di en Tucumán, di en Buenos Aires, movilizando a toda la gente. Lo único que podíamos hacer era un juicio y lo ganamos. Con mucha apoyatura extraoficial. Nos ayudaron oficiales navales, rondónicos militares. Los que estaban en el Ministerio de Defensa no abrían la boca. Y muchos de ellos eran cadetes. Los conocí en una reunión de 40 personas. Me agarré 23 de un lado y 20 del otro lado, representantes de todos los liceos militares, y le preguntamos: señora, ¿usted qué tiene contra los liceos militares? ¿Qué le hicimos? Nos salió una palabra: el mandato era de Berrío. Entonces le buscamos por la ley, por la razón, no por la violencia. A nosotros, los liceos nos enseñaron a comportarnos con un código de conducta. No íbamos a poner una bomba. Hicimos un juicio y lo ganamos. Se fue la Cristina. Volvió ahora. ¿Qué hizo apenas subió el señor Tajani? Sacó 3 resoluciones, que si ustedes no las conocen, no pueden hablar. Son 3 resoluciones. Una, crea el centro de estudiantes de los liceos militares. ¿Para qué es eso? Para que haya liceos tomados, ¿no es cierto? 2, suprime el uso de armamento. Dispone que va a haber simuladores de uso de armas. ¿Qué simuladores? Ni la Fuerza Aérea, ni la Armada forma sus cadetes con simuladores. Ustedes creen que van a comprar un simulador. Mi liceo de Córdoba es de artillería. ¿Qué simulador de artillería hay? ¿Qué simulador de caballería puede haber? Aunque sean los tanques. ¿Qué simulador? Si el ejército no tiene simuladores para blindar, ¿por qué mienten? Y sacaron una tercera resolución, que ustedes tampoco la conocen. ¿Cómo egresan? Hace una semana estuvimos en el egreso de la promoción 80 del Liceo San Martín. ¿Cuál es el título que le dan? Yo egresé como bachiller nacional y subteniente de reserva. ¿Cuál es el título que egresan ahora, los oficiales de reserva? Ninguno sabe. ¿Te das cuenta? El diploma dice subteniente de reserva ad referéndum. Esa es la tercera resolución. No son oficiales de reserva. ¿Por qué? Porque los liceos egresan con edades inferiores a la mayoría de edad. Entonces la resolución dice que por ahora van como ad referéndum, que cuando cumplan la mayoría de edad, dice que se presenten al Ministerio de Defensa, que generen un expediente ratificando que quieren ser del cuerpo de la reserva. Argentina no tiene reservas. Basta de hablar idioteces. Argentina no forma reservas. Entendámoslo. El país tiene una indefensión total. Bueno, el punto... Entonces, perdón. Entonces, después de haber conocido todos estos dramas, después de haber conocido toda esta historia, me contactaron para del Liceo de Buenos Aires, que habían fundado una cosa llamada Centro Liceísta Metropolitano Argentino. ¿Por qué metropolitano? Porque eran los tarados que vivimos por acá en Buenos Aires, en el AMBA, digamos. Y la idea era crear esto mismo en los distintos lugares donde estaban los otros. No para competir, que esto es una cosa que nunca se explicó. Siempre los círculos, los centros de cadetes,
nos miraban como competencia. Yo no quiero... Yo represento al círculo de cadetes del Liceo de Córdoba, en Buenos Aires. Estuvimos en todas esas luchas, yo representando al General Paz. Cuando lo de San Martín me vieron, que yo conocía los antecedentes, me dijeron, queremos que presidas el centro liceísta, que si luego miran mi tarjeta, tiene liceos navales, liceos de Fuerza Aérea y liceos de Ejército. Arriba de todo está el libro, es la educación es la que nos hace libres, no los simbolitos militares. La educación está por encima. Eso es lo que decía este tipo. Cuando él cruzó la cordillera, su baúl, su equipaje eran 500 libros que traía de España. No traía medallitas ni preservativo. La educación nos hace libres. Entonces, me dijeron los tipos de acá, Carlos Llabrés, que estaba en la comisión directiva. Carlos Llabrés es un comodoro, vicecomodoro, promoción 2 del Liceo de Grado. Me dice, Juan Carlos, estamos muy viejos nosotros. Estábamos fodados, o sea que era promoción 1. Eduardo Bonani, el constructor del Patio del Sol, que nadie sabe el simbolismo que hay en ese Patio del Sol. Todo el mundo lo ve, dice, acá es para poner las placas. Le erraron como las peras, no es eso. Hay unas cosas como unas duchas ahí arriba, es el símbolo de la amistad, cómo se derrama la amistad, el arquitecto y artista. Entonces me dijeron, lo explicó acá. Estamos muy viejos, queremos que nos suceda, hacerte cargo por favor, y además entre tus misiones, empezar a formar otra gente, que ya lo estoy haciendo, para sucederme a mí. Un día me lo daron patatutui, no funcionó más. Y acá quiero llegar al problema que dice Ángel relacionado con el COFA. Eso me lo dijeron en el 2012, asumí en 2013 y sigo hasta el día de hoy empujando mientras viva. Los países le asocié al COFA como socio activo. Empiezo a leer esos papelitos, muy amigo de Raúl Daneri, que estaba en la comisión, Ángel, otras personas que me ayudaban. Digo, ¿y dónde encaja que yo como liceísta puedo presentar una lista a la dotación, que yo puedo hacer algo para cambiar? Cuando empecé a ver todo, no podía cambiar nada. Estaba prisionero. No, tenía que venir a pagar la cuota. Venía Pablo, ¿no? Venía a pagar la cuota. Empezó la pandemia. No pude pagar más del 2020 al 2022. Se me acumularon 60.000 pesos. No, pero me dijeron, señor, tiene que pagarlo. Yo dije, ¿me pueden financiar? ¿Me pueden dar alguna forma? No, hay que pagarlo. No lo tengo. Me borré hace 2 meses, 3 meses. Consumo dólar. Y vuelvo a la pregunta de Ángel. Todo esto estará muy bonito para que ustedes sepan quién son. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy estamos tipos de 70 para arriba, una generación, y no hay gente joven acompañándonos? Yo ayer cité a mucha gente, incluyendo chicas de los liceos navales. ¿Por qué no hay ninguno acá? Hay una brecha generacional y de valores muy grande, muy grande. Nosotros miramos la historia, miramos el país, somos curiosos, estudiamos, discutimos por ideas, yo puedo estar equivocado, somos así, somos temperamentales, pero los de abajo les importa un carajo la República Argentina. Entonces me duele que todos lo digamos liceístas, pero los que nos siguen no saben la historia del liceo, no saben la historia del COFA, no saben ni siquiera qué había acá antes de que se llamara COFA. No les preocupa esa historia. Entonces, no podemos echar raíces para seguir, para continuar. Eso a mí me preocupa. En el Liceo de Córdoba, ahora va a ingresar la promoción 80 el año que viene. Lo mismo que acá en el San Martín. Están discutiendo si yo tengo un círculo de referentes de cada promoción, represento a la mía. Entonces todos los días dialogamos. Bueno, ayer el jefe de cuerpo ofreció que los que murieron que tengan un cinerario, es donde se ponen las cenizas, porque no existe como el Patio del Sol y que algunos como García están metidos ahí abajo de la tierra, un tipo en San Martín. En Córdoba habilitaron que el que quiera que no tenga otro cementerio, que ponga la ceniza en el liceo. Entonces,
tras eso se desencadena, ¿por qué no hacer una reunión de las 80 promociones, pero que venga la gente? Y yo dije, muchachos, primero discutamos entre los referentes, discutamos por qué está esta brecha generacional. Y esta brecha generacional está porque la tradición no se ha volcado, no se ha derramado a las promociones que nos siguen. Si nosotros nos encontramos en reuniones de viejos, ¡ay, mira, yo todas las medallas que tengo y yo soy veterano de la guerra! No es así. Hay que enseñarle a los jóvenes, mira, esto se desarrolló de esta manera, se creó por esta manera. Se ama la historia cuando se la conoce. No se puede amar lo que no se conoce. Nos falta didáctica. Tenemos más orgullo de didáctica. Eso quería aconsejar, ese es mi modesto aporte. Volquemos nuestra experiencia de viejos en didáctica, a los que nos siguen. Porque si no, si se rompe la tradición, no vamos a saber si somos chinos, británicos o españoles. Esto quiere decir. No, pero coincido plenamente contigo en el problema que tenemos de la ruptura intergeneracional. Es una realidad. Pero también es cierto que nosotros nos manejamos en lo comunicacional con los mecanismos digamos, estábamos acostumbrados y tenemos que encontrar la vuelta para hacerlo de otra manera. No, el tiempo de esta reunión está agotado, pero mi sugerencia es que si tenemos algo, lo escribamos y lo planteemos buenas tardes, por favor. Entonces vamos a dar por terminada esta primera etapa. Y lo importante es que tengamos claro que si esta es una fuente natural de representación, bueno, la representación es una función muy difícil, muy compleja y muy diversa para realizar. Entonces, ¿cómo hacemos para que se pueda expresar todas esas inquietudes que tienen los asociados o no asociados de nuestro interés, en este caso reservista, de una manera concreta? Por ejemplo, ahora está circulando una especie de boletín que tiene fallas, pero fallas naturales, pero por ejemplo, para difundir las actividades que se realizan. Hay gente que yo no invité, que no me vinculé, no tomé conocimiento, pero afortunadamente sabían de la actividad, porque les llegó por el boletín. Es un boletín que difunde las actividades que se hacen en el COFA, que no son todas del COFA, sino que son de diversas entidades que utilizan ese espacio de representación. Pero, por ejemplo, no hay un documento o un periódico, o un boletín o un que informe por ejemplo, a los socios del interior sobre las actividades, o que traslade las inquietudes. Hay inquietudes de todo tipo, que los que están con las antenas prendidas las captan, pero ¿y qué hace? Se lo comentan al amigo. Bueno, si generamos un espacio de representación, ese tipo, bueno, si los grupos que hay, los distintos grupos WhatsApp, son caóticos en algunos casos, porque no hay una línea de interés común definida. Bueno, a partir que se define, se puede ordenar. O de noticias de interés general, por ejemplo, de interés territorial. O de noticias relacionadas con los distintos, en este caso, liceos.
porque no es lo mismo la problemática del liceísta de Mendoza que del liceísta del Roca. Pero bueno, yo creo que el tema para mí ha sido sumamente fructífero en cuanto a que pudimos conocernos, intercambiar ideas. Ahora el tema es cómo las transformamos en iniciativas. Nuestra promoción desarrolló acá una iniciativa de tipo educativa en el año 12. El error nuestro es que creíamos que era la promoción. No es la promoción, es el liceísmo. O sea, la mejora mental es que hoy nos hemos dado cuenta de que no es una lucha por mi promoción, sino que en todo caso es interés. Hemos dado otras señales. Nosotros hemos tenido el gusto de poner testimonios del plumerillo en la iglesia de la Merced, pero a nadie se le ocurrió hacer un turismo histórico. Acá vos hiciste la mención al carácter histórico de esta casa. Esta casa era la hizo construir un mendocino, ahijado de San Martín, casado con una nieta de San Martín, y que después la vendieron. ¿Y quién la compró? Lo compraron los alemanes. Y después todavía yo tengo amigos alemanes que vienen y dicen, algún día se la vamos a sacar, porque en el fondo cambiaron la forma, pero siguen siendo alemanes. Digo, no es tuya, esta era de la familia de Balcarce, nada más ni nada menos. Tenemos Balcarce de tata y mama hasta el día de hoy. Va. Pero esas conciencias, como bien dijiste, no se conocen ni por los socios. Bueno, nosotros somos liceístas, somos asociados. Adelante, por favor. Estamos haciendo un tiempo. Ahora sí, vamos por terminar, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa.